Bien, quisiera que todos nos puedan acompañar en el libro de Job. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Job, nuestro culto de oración, también nuestro estudio bíblico. Así que hoy día vamos a disfrutar el capítulo 26 y voy a dar lectura en sus 14 versículos, luego orar para poder pedir la guía al Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces respondió Job y dijo: ¿Qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado al brazo sin fuerza? ¿Qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? ¿Y qué útil conocimiento has dado en abundancia? ¿A quién has proferido palabras y de quién es el espíritu que habló en ti? Las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tienen cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve las aguas en sus nubes, y la nube no se rompe bajo ellas. Oscurece la faz de la luna llena, y extiende sobre ella su nube. Ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. El mar agitó con su poder y a Rahab quebrantó con su entendimiento. Con su soplo se limpian los cielos. Su mano ha traspasado la serpiente oidiza. He aquí, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Vamos a ir en oración, hermanos. Quisiera que me pudieran acompañar. Amado Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, queremos presentarnos ante ti en esta noche. Gracias por guardar a mis hermanos una semana más, un miércoles, estar unidos aquí y muchos conectados para poder ser instruidos en tu bendita palabra. Oh Dios, revélate hacia nosotros, que tengamos un conocimiento mayor como nuestro hermano Job tuvo en el pasado, a diferencia de los tres amigos de Job. Oh Dios, quisiéramos conocer más de tus caminos. Quisiéramos en ella deleitarnos. Que el conocimiento nos lleve a adorarte, a postrarnos, a rendirnos ante ti. Revélate de esta manera para con los tuyos, en majestad, en temor, para con los que has llamado. También, Padre, te pido que te puedas revelar en esta noche a aquellos, Padre, que aún no te conocen. Que tú seas majestuoso, que tú seas, oh Dios, soberano en sus mentes, que tú, Padre mío, puedas mostrarles el camino a través de tu Hijo, que tu palabra pueda despertar sus conciencias, sus mentes, oh Dios, cautivadas a este mundo, puedan ser despertados hacia ti, para que puedan tener un conocimiento tuyo y de lo alto. Gracias te pedimos también por tu Espíritu Santo, quien obra y obrará, Padre, soberanamente, sea con el predicador, sea para con los oyentes. A ti, Padre, te pedimos esto, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro bendito Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. En nombre de Él, una vez más te pedimos esto. Amén. Voy a titular esta sección del capítulo 26, el borde de los caminos de Dios. El versículo final habla que solamente lo que Job presenta al final de estos 14 versículos solamente es una parte de Dios. Por eso, el borde de los caminos de Dios. Cuando llegamos a este capítulo 26, llegamos a un capítulo que se ha llamado como un recital. Desde aquí Job va a empezar cada vez a extenderse hablando de la sabiduría de Dios. Empieza solamente con 14 versículos
pero él va a ir extendiéndose hasta el capítulo 31. Hasta aquí han quedado muy cortos los amigos de Job en sus discursos contra Job y queriendo mostrarse como maestros, como aquellos que representan a Dios o como aquellos que han sido enviados para poder instruir, para que Job vuelva a Dios. Pero la realidad no ha sido así. Job no está en pecado. Pero aquí hay una lección para ellos. Esta es una respuesta, porque el versículo 1 va a decir, entonces respondió Job. La semana pasada comunicamos y dijimos, es Dios quien está ya cerrando la boca a estos tres charlatanes, porque hasta aquí habían dicho mucho para atacar, para herir, para lastimar a este hombre llamado Job. No fue de bendición, porque el versículo 2 va a decir, ¿qué ayuda eres para el débil? Entonces, el capítulo 25, lo que vimos la semana pasada, fue en sus 6 versículos el discurso más corto que ellos presentaron. Y esta es una respuesta. En el capítulo 26 ahora va a ir de menos a más. Job levantando, exaltando la sabiduría de Dios. Y solamente aquí va a decir todo lo que vamos a ver en esta noche, como dice el versículo 14, es el borde de sus caminos. Solamente nos va a presentar esto. Pero cuando veamos detalle por detalle, vamos a ir observando, nosotros diríamos, quedamos cortos. Así que esto comienza como una respuesta final de Job a estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ahora, lo que queda claro en esta sección es que Job era un hombre muy sabio, era muy espiritual. Dios dijo de Job en el capítulo 1 que era un hombre justo, temeroso. Dios dio una calificación a nuestro hermano Job. No podía estar a la altura o a la espiritualidad de estos tres amigos. No estaba a su nivel. Ellos estaban hablando de Dios a un nivel muy superficial a comparación del conocimiento elevado que tenía Job de Dios. Por eso esta noche nos va a presentar solamente el borde de sus caminos. Ahora, Job conocía a Dios. Job conocía la palabra de Dios. Eso es muy claro aquí y eso es para nosotros muy bueno, ya que nosotros nunca vamos a poder conocer a Dios a menos que Dios se nos revele a Él. Nunca pudiéramos conocer a Dios si Dios nunca nos hubiera elegido. Pero si Dios nos ha elegido, Dios se va a revelar a nosotros. Dios ha hecho una revelación general a su creación. Porque los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. Solamente ese es el borde de sus caminos. Los cielos anuncian la gloria de Dios. Hay una revelación general y Dios se nos ha revelado de esa manera. Nosotros conocemos la creación, pero hay una revelación muy especial, es a través de Jesucristo, su Hijo. Ese es el conocimiento más elevado que el hombre puede adquirir, y solamente Dios hace y determina que esto suceda a quien Él lo ha determinado. Ahora, este libro nos hace ver una realidad presente de muchos hermanos, y me incluiría, que hemos elevado muchas veces al hombre. Tenemos una visión elevada del hombre, pero al mismo tiempo tenemos bajado nuestra visión de Dios. Yo entiendo, mientras pasen más años en la fe, el cristiano debe tener un conocimiento muy elevado de Dios. No debiera ser el conocimiento más bien inferior de Dios. Este libro nos revela eso. Ahora, de alguna manera hemos perdido al no haber adquirido un conocimiento, hemos perdido un asombro, por ejemplo, de la majestad de Dios. Dios es más grande de lo que podemos imaginarnos, de lo que usted se puede imaginar. Y Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros no podemos ver ni hacer. Y por eso es que las personas
han reducido a un Dios, muchas veces de su imaginación. Muchos hombres piensan que Dios no puede actuar de esa manera porque ellos lo conciben. De una manera eso se convierte en idolatría, es un Dios de tu concepción. En ese sentido, el hombre ha rebajado a un nivel inferior a Dios, con tal que se sientan cómodos. Ya no quieren adorarlo, porque ya no quieren también servirlo, pero quieren usar a Dios para sus propios intereses. Dice un autor de esta manera, hablando del libro: tu Dios es demasiado pequeño. Dios no es realmente pequeño, pero es demasiado pequeño en la mente de las personas. Muchas personas pueden tener un Dios de esa concepción, demasiado pequeño o realmente demasiado pequeño. Y es lo que ha entrado en muchos. Hablando de estos tres hombres, Elifaz, Bildad, Zofar, su conocimiento era superficial y tenía un conocimiento muy pequeño. En cambio, Job tenía un conocimiento muy elevado de Dios. Dice A.W. Tozer: lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Job 26, aquí Dios nos invita, como el salmista diría, estar quietos y conoced que yo soy Dios, en el Salmo 46. Porque vamos a ver a través de estos versículos, y cada uno de nosotros, sin tener un conocimiento de la ciencia, Dios lo había revelado. Y no solamente eso, que lo sostiene, que lo controla. En estos versículos, Job reprende a Bildad, primero por no ofrecer o dar un consejo útil. Hasta aquí no ha sido nada novedoso para Job, por lo contrario, han traído muchos problemas. ¿Qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado al brazo sin fuerza? Pero del versículo 5 al 14, Job va a empezar a alabar la majestad y el poder de Dios. Y de esta manera, Job nos va a ayudar a reflexionar, a que nos maravillemos del poder infinito e inescrutable de Dios. No solamente nos quedemos, hermanos, amigos, con la revelación general que Dios da al mundo. Debiéramos conocer, pero debemos conocer a este Dios. ¿Y cómo es que Dios se hace conocer? A través de su Hijo. Podemos encontrar a este Dios uno en sus tres personas. Conocer a Dios el Padre, conocer a Dios el Hijo, conocer a Dios el Espíritu Santo en su creación, en su obra redentora, y en sus propósitos y en su providencia. Así que este capítulo vamos a dividir en tres partes. Quiero empezar en los versículos 2 hasta el 4. En esta parte vamos a ver es que los amigos de Job no han ayudado en nada. Por eso es que el versículo 1, Job responde a Bildad y Job empieza reprendiendo a sus amigos y está frustrado con todos ellos. Cuando alguien recibe una ayuda, dice gracias, y Job diría gracias por nada, porque no han sido de ayuda para el débil. Job está completamente molesto con estos hombres. Para muchos suponen que la verdadera marca espiritual es poder responder. Cuando un cristiano recibe algo, es poder responder con gratitud. Y a veces lo que hay en común es poder decir no, gracias. Pero Job aquí no puede decir gracias. Cada vez que estos hombres querían hablar sobre Dios y su obra, Job, ¿qué hacía? Los escuchó, pero no quería escucharlos. Y aquí simplemente sacaría una conclusión: no fueron de ayuda. Pero Job respondía
respondía, pero de una manera para poder instruir. Hubiera sido bueno para estos hombres poder sentar y escuchar la sabiduría de este hombre mayor o anciano cuando hablaban. Por ejemplo, ellos empezaban a hablar de teología de manera piadosa, pero había un hombre más piadoso que ellos sobre este tema. Por eso versículos 2, 3 y 4 dice: ¿qué ayuda? ¿Qué consejo? ¿A quién has proferido palabras? Está apuntándoles a ellos, a estos tres hombres, directamente, porque ellos han dado su discurso. Y ya no saben, de aquí ya no se va a hablar de ellos. Y la respuesta de Job no se basa primeramente en emociones, no se basa en sentimientos, se basa en hechos. Y el hecho es que cuando se trata del tema de Dios, Job tiene una comprensión mayor que podría superar a cualquiera de sus contemporáneos. Y es evidente, lo tenemos en registro. Ahora, si recordamos que Dios dice que Job es el hombre más espiritual en la tierra, podemos aprender mucho de él. Ahora, ¿de qué manera Job nos va a enseñar en esta noche? El apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando era atacado por sus contrincantes o aquellos que no querían reconocer su apostolado, él salía en defensa. Pero de la misma manera Job está haciendo aquí. Se está defendiendo de las falsas críticas, de las falsas acusaciones. Es el ejemplo de Jesucristo. A menudo que era atacado, él respondía con sabiduría. Y eso es lo que hace Job aquí. Estos jóvenes o estos muchachos empezaron a hablar de Dios a un nivel. Pero ¿qué nivel tenía Job? Por eso entonces respondió Job y dijo, para que veamos versículos 2 al 4, aquí Job reprende a Bildad, y este texto dice, ¿qué ayuda está? Primeramente empieza en exclamación, ¿qué ayuda eres para el débil? Usa un sarcasmo aquí justo y penetrante para Bildad de manera directa y a sus otros amigos. Autor en el pasado, David Thomas, uno de los principales, entiendo, maestros de la Biblia por los años 1800, hablando sobre este capítulo, este versículo, dijo, hablando que el sarcasmo no es incorrecto cuando castiga a alguien que está equivocado, corrige un error, cuando se usa como un escudo para autodefensa. Inmediatamente vamos a desarrollar qué es lo que Job directamente les dice. Versículo 2, la primera parte le dice, no eres de ayuda para los débiles. Job literalmente era un hombre muy débil. Estaba lastimado, Satanás lo había dejado hasta este punto. Y nada de lo que Bildad dijo fue de ayuda. Hemos avanzado 25 capítulos. Y desde el capítulo 4, de manera ininterrumpida, han venido a expresarse. Y aquí, literalmente, lo que Job está diciendo, me han lastimado, no son de ayuda. Bildad abría la boca de una manera piadosa, pero no dijo nada que pudiera ayudar a Job ni a nadie. Para Bildad debiera haber expuesto o haber traído palabras de aliento, palabras de consolación de parte de Dios. Eso es lo que hace un creyente. Es lo que hace un cristiano. Quiero que podamos dar lectura a Isaías capítulo 50, versículo 4. Dice el libro de Isaías capítulo 50, versículo 4.
el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierte mi oído para escuchar como los discípulos. Quisiéramos que, como el profeta dice, hubiera sido Bildad, que hubiera tenido palabra para el fatigado, para el débil, para sostener a Job. Muchas veces la consejería se ha vuelto así, que solamente podemos aconsejar según nuestros pensamientos, según nuestras experiencias. Hermanos, y mi experiencia de ver muchos me ha llevado que cuando hay una consejería, lo mejor que podemos hacer es poder abrir la palabra de Dios y a través de una sección de las Escrituras aplicar a su contexto o a su situación. Pero ¿qué palabras trajo del Todopoderoso levantar a Job? Ninguno, ninguno. Los ministros de Dios debiéramos hacer esto. Y aquel que está aconsejando, no se atreva a hablar por hablar, porque va a terminar como estos tres amigos de Job. Ellos tienen vida, tiene poder. Estos amigos debieron haber consolado, pero no lo hicieron. La Escritura nos dice, nosotros tenemos el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca va a errar en su propósito. Va a ser el medio para llevar a cabo el objetivo. Ahora es posible, hermanos, amigos, abrir la boca como estos hombres. Y es lo que hizo Bildad. Versículo o la parte B de nuestro texto. Dice, ¿cómo ha salvado al brazo sin fuerza? En otras palabras, no fortaleció, no le fortaleció. Dijo, hizo, pudo fortalecer a alguien que no tenía fuerza como Job. Y Job admite que no tenía fuerza. Eso es lo que se ve. Versículo 3. ¿Qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? No le das ningún consejo a alguien sin sabiduría. Bildad no estaba en condiciones de aconsejar a nadie. Su consejo ni siquiera podía ayudar a uno sin sabiduría y mucho menos a uno con sabiduría como Job. La parte del texto, y qué útil conocimiento has dado en abundancia. Job está diciendo, no le has dado a nadie ninguna información útil. Nosotros hablamos las cosas reveladas, nosotros hablamos los asuntos espirituales y hablamos de un Dios no según nuestra concepción, en un Dios que se revela tal como está en las Escrituras. Y Job dice, ¿qué conocimiento, qué información útil has dado? Bildad sabía sobre cosas de Dios, pero no, era muy liviano. Versículo 4. ¿A quién has proferido palabras? ¿A quién has proferido palabras? Lo que está diciendo, ni siquiera sabes con quién estás hablando. Bildad había estado dando o enseñando aquí al hombre más piadoso de la tierra. Ese es el contexto, pero no estaba en condiciones de analizar y criticar o instruir a Job. Y esta es la forma en que Job dice que no es posible que pronuncies tus palabras porque tus argumentos no significan nada. Aparte del texto, y de quién es el espíritu que habló en ti. Porque ellos admitían que hablaban de parte de Dios. Y Job está diciendo aquí, es muy directo, es muy punzante lo que Job les dice a ellos. ¿De parte de quién están hablando? ¿O quién les ha enviado? Es el espíritu que habló en ti. Job dice, no sabes qué espíritu habla a través de ti.
Hasta aquí hemos visto lo que Satanás está buscando es que Job maldiga a Dios. Y ha traído estos tres hombres. Ahora esto es muy importante ver estas discusiones verbales o esto es lo que estaban enseñando, no venían de Dios. Dijimos la última vez que estos tenían algo en común, ¿no? Es que el mensaje siempre estaba doblado. A Dios, pero también usaban o metían pensamientos que no estaban, llamemos, dentro de lo que Dios quiere que podía traer a Job. Buscaban humillar a Job, porque la semana pasada vimos, Satanás hasta ahora no ha logrado su objetivo con Job, que maldiga a Dios. Job, a pesar de todo, ha perdido todo, su salud, su imagen, su reputación, su negocio, pero todavía no ha maldecido a Dios. Pero estos hombres lo siguen humillando. Ahora, Bildad era una herramienta de Satanás. Porque cuando Job pregunta de quién es el espíritu que realmente se expresa, o de quién es el espíritu que está en ti, la respuesta es Satanás. Atacando a estos hombres, para atacarlos verbalmente a este hombre. Por un momento Cristo está haciendo el ministerio en la tierra. Pedro, me eres de tropiezo. Apártate de mí, Satanás, porque tienes puesto tus ojos, porque tienes puestos en mira este mundo. Bien, entonces no está hablando de parte de Dios y Job está diciendo, ¿y de quién es el espíritu que habló en ti? Esto, Satanás usa a personas que fingen conocer la mente de Dios para tratar de destruir a alguien que es piadoso, a alguien que es justo. Estos hombres pueden ser muy elocuentes, pueden tener mucho conocimiento, pero no significa nada a la vista de Dios. Pero serán responsables de lo que dijeron y de lo que hicieron. Ahora, en lugar de ayudar, han empeorado la vida, la situación de Job. Dijeron mucho, pero no fue de ayuda. Lo criticaron. Ahora aquí se ve Job. Cuestiona el espíritu de quién habló a través de Dios. Creo que Satanás pudo haberlos inspirado en lugar de Dios. Cuando Martín Lutero fue llamado a retractarse a juicio por la Iglesia Católica Romana, estaba siendo acusado el propio emperador que quería que Martín Lutero se pueda retractar. ¿O cuál fue la respuesta? Martín Lutero tenía una posición muy firme, pero la respuesta ese día hizo que retumbara, ¿verdad? En Roma. Pero tal vez no se esperaba esa respuesta del emperador. Él dijo, a menos que se me muestre el testimonio de las escrituras y el razonamiento evidente, a menos que me superen por medio de las pasajes de las escrituras que yo he citado, a menos que yo sea aclarado, dijo Martín Lutero, que todo lo que he dicho sea comparado. Solamente, diría Lutero, les escucharía. Pero sabemos que no iba a haber esa respuesta porque Martín Lutero tenía, dice, su conciencia atada a las escrituras y no podía actuar contra su conciencia. Al final se encomendó a Dios. Dios me ayude, no puedo hacer otra cosa. Amén. Estos hombres no admitirían que están equivocados. Pero Job está diciendo que su enseñanza no viene del Espíritu de Dios. Ahora quiero que veamos versículos 5 al 13. Aquí vamos a aprender de la providencia de Dios y Job exalta a Dios.
De esta manera Job revela a su Dios, al Dios que conoce. Él les va a recordar a sus amigos del poder de Dios, de cómo Dios se revela majestuosamente en su creación. Y en los capítulos más adelante, capítulo 38 al 41, Dios va a usar la creación como una ilustración de su poder. Ya estamos avanzando en este libro y vamos a ir viendo de cómo todo esto se desarrolla, pero Job ahora se convierte en un teólogo y en un maestro, como alguien que da sus conferencias teológicas. Dice un autor, Francis Anderson, en su comentario, dice que este es uno de los pasajes cosmológicos más fascinantes de toda la Biblia. Aquí se enumeran más de una docena de elementos y lenguajes, y el vocabulario son claramente del Génesis. Este es un gran pasaje de Escrituras que realmente exalta a Dios y ciertamente cerraría la boca de aquellos en los tiempos pasados, en el tiempo presente, que al final no sabrían qué decir. Eso es lo que en estos versículos vamos a ver, que puede cerrar la boca a muchos. Y estos tres hombres ya no dicen nada aquí. Y cuando los amigos de Job querían discutir y hablar sobre Dios, lo han tenido el tiempo. Pero ahora no podrían, porque Job nos va a presentar a un Dios majestuoso, a un Dios alto, a un Dios todopoderoso. Y Job va a empezar a mencionar aquí todo esto, que los amigos de Job cerraron sus bocas. Pero yo diría en este tiempo que muchos científicos estarían cuestionando su conocimiento, o tal vez quedándose a la altura de estos tres hombres, y Job estaría exaltando a este Dios del universo en su poder. Versículo 5 dice, las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Job nos comunica aquí que Dios es tan poderoso que los espíritus difuntos tiemblan. Job tenía una perspectiva sólida de la muerte. Ahora, en el momento de la muerte, todos sabemos, el espíritu de una persona abandona el cuerpo y entra en un lugar que se encuentra bajo las aguas. Esta es la ubicación de Seol como conocemos. Tenía dos compartimientos, el seno de Abraham, el lugar de consuelo, el lugar más cercano de Dios, el otro lugar de fuego como o el Hades, como Lucas 16, versículos 22 a 23 registra. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un espíritu partiendo de un cuerpo descendía a este lugar, por eso el versículo 5 dice, las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Y de aquí se entiende que Dios está sobre el reino de los muertos. Nadie puede escapar de Dios, incluso en la muerte. Job argumenta que si Dios ve el mundo invisible más allá de la tumba, seguramente verá todo en este mundo. Ahora note aquí, cuando el Espíritu llega a ese lugar y ve a los habitantes, tiembla. Las sombras tiemblan, dice. Versículo 6. Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Job dice, Dios es tan poderoso que lo ve todo. Desnudo, dice, está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Bildad, ya había mencionado de la presencia y el poder de Dios en el capítulo 25, versículos 2 y 5. Pero Job dice que la presencia y el poder de Dios están en todas partes. Esto incluye en la región de los muertos. Todo en el Seol. Dios ve todo en el Abadón. Y aquí se refiere a alguien que destruye. Un hombre de Satanás. Ahora estos jóvenes habían dicho mucho a Job, pero siendo guiados por Satanás.
Y Job dice o lo que está diciendo es que Dios lo ve todo, incluso lo que dijeron e hicieron. Versículo 7. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job nos dice aquí, Dios es tan poderoso que cuelga el mundo en el espacio de la nada. La ciencia moderna está comenzando a comprender lo que Job revela aquí. Y muchos se sorprenden del conocimiento de la astronomía y su posición. El cielo del norte es vasto y toda la atmósfera se extiende sobre el polo norte. Y sabemos, hay grandes constelaciones en el norte. Por eso el versículo 7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Dios extiende el norte como una tienda de campaña, en un poste y cuelga la tierra de la nada. Quiero usar a un comentarista, Matthew Henry, dice él, que el arte del hombre no puede colgar ni una pluma de nada, y sin embargo Dios cuelga el mundo entero de la nada. Hermanos, amigos, la tierra sobre nada. Matthew Henry dice, el hombre ni una pluma puede, pero Dios cuelga el mundo entero de la nada. Él sostiene todo por su palabra. Hebreos capítulo 1. Él sostiene por el poder de su palabra. Muy conocido por Job, pero que hoy día la ciencia no lo puede afirmar muchas veces. Pero está revelado por Dios mucho antes de que los hombres de nuestra semejanza pudieran descubrirlo o lo haya descubierto. Versículo 8. Envuelve las aguas en sus nubes y la nube no se rompe bajo ellas. ¿Cómo nos comunica aquí? Dios es tan poderoso que usa nubes para retener su agua. La lluvia viene de las nubes. Y Dios almacena su lluvia en las nubes. Es lo que dice. Envuelve las aguas en sus nubes. Y sin embargo, lo que podemos ver aquí es que las nubes no estallan. Y aquí hay mucho misterio bajo la lluvia. Sobre todo para aquellos que no estudian la Biblia, porque la Biblia ya nos dice. Dios envuelve las aguas en las nubes. Supervisa el ciclo de la evaporación y precipitación. Nube contener, nos preguntamos, millones de galones de agua. La respuesta es que Dios envuelve las aguas en sus nubes. Versículo 9. Oscurece la faz de la luna llena y extiende sobre ella su nube. Job dice, Dios es tan poderoso que determina cuánto de la luna vemos. 9 de la noche y uno puede salir y poder admirar. Y Job dice, Dios es tan poderoso que determina cuánto de la luna vamos a ver. ¿Quién determina entonces si vemos una luna llena, una luna creciente? ¿Qué ser tan poderoso para determinar cuánto de la luna vemos? Pues Dios, un solo ser, pero oculta la vista de los hombres. Versículo 10. Un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. Dios es tan poderoso que determina los límites de las aguas. Aquí el hebreo significa que Dios dibuja un límite, como un círculo en el agua. Él determina dónde termina el agua y comienza la orilla. Es así para la arena, es así para el mar, es así para los hombres. Dios mide los límites. Esto es lo que Dios, hermanos, hace. Y es un hecho muy sorprendente en la Biblia que muchos científicos no lo comprenderían
si no leyeran la Biblia, si no conocieran a Dios. La parte B del texto, en el límite de la luz y las tinieblas. Dios es tan poderoso que determina los límites de la luz y la oscuridad. Aquí es algo asombroso. Dios es quien determina cuán lejos llega la luz al este, al oeste. Él es quien determina los límites de la luz y la oscuridad. Versículo 11. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. Job nos está diciendo, Dios es tan poderoso que los cielos tiemblan ante su reprensión. Hablando aquí de los pilares del cielo, los picos más altos en las montañas o cordilleras que ascienden a los cielos. Entonces dice el texto, Dios hace temblar esas majestuosas cordilleras. Dios hace temblar con su voz. Ahora, si Dios hace que los cielos tiemblen ante la reprensión de Dios, piense por un momento, nosotros en su presencia, ¿cómo no vamos a estar en un momento, yo diría, de pavor, de espanto? Es que este cuerpo no puede ver a Dios. Y aquí dice que Dios reprende a esos montes, esos picos altos. Versículo 12, al mar agitó con su poder y a Rabá quebrantó con su entendimiento. Dios, hermanos, aquí es tan poderoso que puede calmar el mar. Cada día hay fenómenos, dicen los noticieros. Ayer escuché que está pronosticado tsunamis porque hubo un terremoto ayer en México. Pero cuando un huracán golpea y los huracanados fluyen, el único que puede calmar es el Dios Todopoderoso. Ahora, yo aquí pregunto, es que en el noticiero o en los noticieros, la mayoría de los meteorólogos mienten al público. Que esta es la madre de naturaleza. El hecho aquí es que Dios es todopoderoso y es el único suficiente quien puede calmar el poder del mar. Él controla el clima. La parte B del texto dice, y a Rabá quebrantó con su entendimiento. Dios es tan poderoso que puede destrozar a los orgullosos. Ahora el nombre de Rabá se usa en escrituras de diferentes maneras, lo voy a enumerar. Era, si podemos ver en Josué, ¿no? Era el nombre de una ramera arrepentida, el capítulo 2. O segundo, era el nombre de un orgulloso enemigo de Israel. Dios aplastó con el mar. Eso está en el Salmo 89, versículos 8 al 10, y también es usado como un nombre para Satanás, Isaías capítulo 51, versículo 9. El punto aquí es que Dios es tan poderoso que puede destruir a naciones orgullosas e incluso a Satanás, un ser orgulloso. Versículo 13, ya estamos finalizando. Con su soplo se limpian los cielos. Aquí, Dios es tan poderoso que puede limpiar los cielos. Dios puede hacer lo que quiera en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso decimos que Dios puede limpiar tu vida. Si Dios hace eso, con su soplo se limpia los cielos. Y la obra del Hijo de Dios limpia de los pecados del pecador. La parte B del texto dice, su mano ha traspasado la serpiente huidiza. Fíjate que Dios es tan poderoso que puede traspasar a Satanás. Satanás huye de Dios porque sabe el poder de Dios, pero Dios lo conoce. Dios entonces es más grande de lo que sabemos. Este es el discurso o resumen de Job. Para las cosas que vemos en la naturaleza, nos va a decir aquí que son los bordes. Solamente hemos visto una mínima parte,
un borde, un cachito, un pedazo del poder de Dios desplegado. Es que verdaderamente la creación le ha dado espalda a su creador. Y Satanás tiene el entendimiento entenebrecido. Dibuja un mundo diferente. Pero Dios está tratando con su creación. Dios está restaurando su creación. Y a este Dios, que el poder que tiene, solamente un borde, un susurro, podemos conocer a Dios cuando queremos hablar. Quiero dar lectura a dos libros en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Tenemos un conocimiento completo de Dios. Tenemos un conocimiento elevado de Dios. O conocemos, como dice el versículo, en parte. Pero en parte seré conocido y conoceré plenamente. Cuando Pablo se asombra de lo que Dios ha hecho con Israel y con los gentiles, él concluye allí en Romanos capítulo 11, versículo 33, admirándose, exclamando: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos comprender sus caminos. Son muy altos. A veces el hombre dice conocer a Dios y hablar como estos hombres que fueron donde Job. Pero Job nos ha demostrado, versículo 14, donde lo finito se encuentra con el infinito. Dice versículo 14, he aquí, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Somos criaturas finitas y Dios es infinito. Y es aquí donde nos encontramos, como finitos con lo infinito. Tan poderoso, tan impresionante, que solamente podemos conocer los bordes de sus caminos. Poderoso, dice aquí, o el trueno que escuchamos, ¿quién lo puede comprender? Ahí Job capítulo 27, versículo 14 dice, aunque sean muchos sus hijos, están destinados a la espada y sus vástagos no se saciarán de pan. Una parte. Los caminos de Dios, como dice, o el borde de sus caminos. Pero por un momento piensen en esto, los caminos de Dios están por encima y más allá de nuestro entendimiento. Y Job lo admitió aquí. Estos son los bordes de sus caminos. En otras palabras, estas cosas no son sino los bordes de sus caminos, el borde de su vestidura. Así que hermanos, Dios es mucho más grande que la teología del hombre. No podemos, primeramente, si queremos adorar a este Dios, no podemos hacerlo si no lo conocemos. Porque vamos a adorar a un Dios de nuestra concepción, a un Dios de nuestra imaginación.
Usted va a querer servir, pero no va a poder servir porque tienes que conocerlo. ¿Cómo puedo conocer a este Dios? Dios es espíritu. La respuesta es pues, es a través de su Hijo. Yo quisiera usar este capítulo para poder invocarte, que conozcas a su Hijo, que a través de su Hijo Jesucristo vas a conocerle. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo es enviado a este mundo como un emisario redentor, alguien que viene a traer un mensaje para su creación. Y Jesús dijo, yo soy ese camino al Padre, yo soy ese camino al Dios vivo de las Escrituras. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso Jesús dijo, la vida consiste en conocer a Dios y a su Hijo, a quien ha enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El que cree en mí tiene vida, dijo Jesús, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quieres adorar a Dios? Conócele. Y el que conoce a Dios va a actuar conforme a como Dios se ha revelado. Invito entonces a conocer a Jesucristo. Pero Jesucristo te hace una invitación. Venid a mí. Y es que ¿cómo vienes? Reconociendo primeramente quién eres. Y es que a quién has estado todo este tiempo sirviendo. ¿A quién has entregado todas tus fuerzas, todos tus talentos, todos tus recursos? Necesita. Pero en realidad, cuando tú has hecho o has dicho, has obrado para la gloria de Dios o para tu gloria personal, todo eso. Cristo dice, venid. Cuando vienes a Él, tienes que venir en arrepentimiento. Cuando vienes a Él, tienes que venir creyendo que Él puede perdonar todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y tendrás ese encuentro eterno. Conclusión. Muchos conocemos a Agustín, un teólogo del pasado. Para muchos, alguien que reconocemos. Dice parte de su vida cuando Agustín caminaba por la playa pensando en la naturaleza de Dios y la verdad de la Trinidad. Él no podía entenderlo completamente. Estuvo por un momento tentado a rechazarlo, pero vio un niño jugando en la playa, corriendo de aquí para allá, y en el océano. El niño estaba con una concha marina. Dice la historia, el niño llenó con la concha con agua y luego regresó a un pequeño agujero que había cavado en la arena. Agustín se preguntó, ¿qué está haciendo este pequeño niño? Le pregunta, niño, ¿qué estás haciendo? Él dice, estoy tratando de poner el océano en este agujero. Entonces Agustín se dio cuenta de que estaba tratando de hacer lo mismo con Dios. Estaba tratando de meter las infinitas cosas de Dios en su pequeña mente y simplemente no encajaría. Cuando llegas, hermano, amigo, al lugar donde está Job, damos cuenta de cuán grande es Dios. Pero es el himno que cantamos, cuán grande es nuestro Dios. Solamente podemos ver un borde. Pero, hermanos, con el conocimiento que Dios nos ha revelado, comenzamos a adorar a Dios por completo. Hermanos, tu adoración, tu servicio debería ser mayor. El capítulo nos ha mostrado dónde estamos delante de Dios. Porque lo que sabemos sobre Dios debería hacernos maravillarnos. Tu Dios, mi Dios,
Tu asombro debiera llevarnos a que cada vez que nos reunamos, le adoremos perfectamente como Él quiere que le adoremos. Piensa por un momento qué será, como dijo Pablo, cuando le conoceremos cara a cara. Aquí solamente de oídos. Dice, cuán leve es la palabra que de Él oímos. Y Job va a decir al final, en el último capítulo, de oídas te conocía. Hoy puedes entonces reconocer, este es el Dios que sirves. Este es el Dios que sigues. Para ti que no conoces a Jesús, a este Dios, ven, humíllate ante Él. Ten fe en Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, son altos, dice el profeta, tus pensamientos son elevados. Nosotros deseamos tus caminos. Pero Señora, en este mundo, día a día, la lucha es por permanecer siempre en tu camino y en la verdad. Damos un conocimiento elevado de quién eres tú, de la manera como te has revelado, no por imaginaciones, no por concepciones. Amarte y servirte de cómo tú te has revelado. Te has revelado a través de tu Hijo, a través de la obra que Él ha hecho. Pero es tu amor, oh Padre, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Revélate a tu pueblo cada vez más. Como también, Padre, pido por aquellos que no te conocen, un encuentro contigo. Que tú obres en sus mentes, en sus corazones, para que reconozcan, Dios, no hay otro Dios. Y no hay otro Dios en quien podemos ser los hombres salvos, sino a través de tu Hijo. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dado la gloria. Señor, ayuda a los débiles como nosotros. Aquellos, Padre, que tratan en consejería puedan ser de ayuda para fortalecer a los débiles. Que su consejo sea con conocimiento, con sabiduría de lo alto. Y que verdaderamente hayan meditado, hayan tomado tu palabra para poder aconsejar. Y no ser encontrados y calificados como los Bildad en consejería, como los Sofar. Señor, tú te has descubierto a través de tu palabra, a través de tu creación, a través de tu Hijo, a través de tu providencia. No puede rechazar. Te agradecemos en esta noche por tu palabra. Bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Nos estamos encontrando el día domingo.